Dorsira, nadie va a saber qué fue lo que usted hizo, porque quién sabe quién es Acherita Viajera, nadie entre comillas, pero si tú te llamas Claudia León Infante, eso la encuentran porque la encuentran en Instagram, en Facebook, o la googlean hasta que la encuentran y ya venga doña Claudia, que es que en su casa se ve la coqueta de copete, que es un colibrí muy raro, pero si usted se hubiera inscrito ante EBIR como la reinita del manantial, tiene más futuro Pablo Escobar. Entonces, ese es EBIR. EBIR, ¿qué hace? Cuando él trabaja, él se ubica satelitalmente. Cuando él se ubica satelitalmente, está trabajando con tus datos. Cuando él se ubica, uno inmediatamente se descuelga de los datos para que no se coma los daticos y le pone ya nombre al sitio, o si ya lo tenía desde antes, él ya tiene las coordenadas, usted le puede poner el nombre al sitio y él le muestra un listado de las aves grandísimo en base a listados que la gente ha reportado históricamente subidos a eBird. Entonces puede mostrar en el manantial de la Aurora. Entonces dice, estos listados están hechos a 160 listas realizadas en 40 kilómetros a la redonda. Si a ti te dice eso, que es muy factible que te diga algo así, eso es grave. Porque 40 kilómetros a la redonda es que coge los pájaros que están en el rasgón arriba de Bucaramanga. Y eso se llama bosque de niebla. Y creo que alcanza a coger los del páramo de Berlín. Entonces, ¿por qué es grave esto? Porque no es que te salga los 234, 264 que tú tienes registrados en la reserva, no, te saca 800. Entonces, EBIR ayuda a hacer el listado, pero no le dice cuáles son los fáciles, ni cuáles usted está viendo, ni nada. Y solamente habla de los que han sido reportados en el área. ¿Qué significa esto? Que el azulejo, que es un pájaro bastante cosmopolita, que está en muchos lugares, a muchas alturas, puede aparecer raro en EBIR para tu reserva porque nadie ha hecho muchos listados en tu reserva o en los alrededores. Hay que tener en cuenta eso. EBIR reporta lo que la gente ha visto, no lo que hay. ¿Cómo es esto? Yo he asesorado desde hace muchos años al departamento del Meta. Entonces el Meta tenía reportados en EBIR como 950 especies, pero históricamente fuera de EBIR el Meta tiene registradas como 1050 especies de los departamentos que más aves tiene en Colombia. Entonces, ojo con eso, que lo que aparece en EBIR no es lo que existe, es lo que la gente ha reportado. Tenemos otra aplicación que es Merlin. Merlin es una aplicación que uno descarga paquetes por áreas, donde uno ya puede ver las foticos del ave, el mapa de dónde se ve y algunas fotografías. Entonces, ojo con esto porque hay veces pone cantos de unas subespecies que no están en Colombia o no llegan a Colombia y hay diferentes, pone cantos y pone llamados que son diferentes, ¿cierto? Los cantos son estructuras más elaboradas donde usualmente son seducciones sexuales y los llamados son unas vocalizaciones más cortas, menos melodiosas, donde el pajarito está diciendo, persígame, persígame, aquí voy, o alguna cosa por el estilo, como los chips que hacen las cetofagas, que son el género más abundante de aves migratorias que llegan a Colombia. ¿Y la de BirdNet? Y finalmente una que yo, exacto, entonces, y la tercera y última que yo a veces utilizo es BirdNet, que es una aplicación donde uno graba el ave que está vocalizando y uno señala en el sonograma, ahí se ve como cuando le miran el corazón a uno, como los brinquitos que produjo la voz del ave, y uno la señala y le dice, identifíqueme esto. Y entonces él le dice, puede ser esto, esto, esto y esto. O si está muy fácil, le dice, es fulanito de tal. O le dice, no me atrevo. Le puedo dar una sugerencia loca. Usted le dice sugerencia loca y hay veces el tipo le da la aplicación. Entonces, esas son 3 aplicaciones muy usadas, pero ya son para gente pues, que va un poquitico más adelante en el mundo de las aves. Bueno, nosotros aquí también acostumbramos a recomendar que se descargue alguna aplicación que haga grabaciones de buena calidad porque no todas las aves pueden ser observadas, sino que algunas se identifican solamente por su canto. Entonces, tener una buena herramienta de grabación es importante. Las de la noche o algunas que sencillamente son dificilísimas de ver, pues para poder hacer la identificación mediante grabación de cantos.
Eso tiene como dice por ahí, sí, pero no. El mundo de la observación de aves se divide como en tres. La gente que los quiere ver, la gente que los quiere fotografiar y la gente que va detrás de los cantos, ¿cierto? La gente del común no va detrás de los cantos. La gente del común, que son mayoritarios, van detrás de verlos, Los quiere ¿cierto? ver. Entonces la gente pues que hace grabaciones de las aves es muy escasa y muy especializada, pero los hay obviamente. Entonces Sobre todo para los sitios de avistamiento, para poder hacer caracterizaciones importantes. claro, pero esas caracterizaciones no se hace con el celular. Eso No, se con hace los con unas grabadoras grabadores profesionales que, por ejemplo, no tienen micrófono, no tienen parlante. Esas grabadoras graban, pero no tienen cómo emitir el sonido. Entonces hay que conectarle un micrófono aparte. Pero eso es como otra parte ya muy especializada del mundo de las aves, pero que es una herramienta muy importante para los guías profesionales o guías hardcore o guías nacionales o guías líderes que deben llevar un tipo de grabadora de estas, porque muchas veces se puede hacer nuevos hallazgos para la ciencia con la grabación. Hace poquito hicieron una exploración en la parte baja del Guainía y parece que tienen una nueva especie de cucarachero para Colombia en base a una grabación que hicieron. Cabe resaltar que el celular también hace buenas grabaciones. Lo que pasa es que no es un equipo profesional para hacer una buena grabación, pero con la grabación del celular trabaja BirdNet y ayuda a identificar el ave. ¿Qué otra pregunta tenemos? Cristian pregunta, ¿la gama de colores varía dependiendo de la altitud de los sitios de observación o está más relacionada con si las zonas son rurales o urbanas? Los colores de las aves. Sí, supongo que se refiere a los colores. A ver. Bueno, hay muchas aves que tienen dimorfismo sexual, que son dos morfos o dos formas, que significa que el macho tiene una coloración y la hembra otra. Cuando el animal tiene dimorfismo, el macho siempre es más bonito porque el color es parte de la seducción y porque en el 99.9% de los casos la hembra, que no es tan bonita y descoloridita, es la que empolla los huevitos, ¿cierto? Solamente hay sitios donde los predadores por miles de años son inexistentes, donde ambas aves son supremamente ricas en colorido, como digamos las aves del paraíso. Pero nosotros que vivimos en el neotrópico, existe pues ese dimorfismo muy marcado. Ahora venimos a los colibríes, que son como las aves más ricas en colores. Los colibríes en Colombia son 169 especies, la segunda familia más numerosa después de los atrapamoscas, que son 211. Pero los colibríes es la familia más importante porque el 10% de ellos son endémicos. O sea, la familia más importante para el turismo de observación de aves son los colibríes. Muchos de ellos tienen dimorfismo sexual, que el machito y la hembra son diferentes. Pero los colibríes, algunos cambian de color según como les dé el sol. Entonces, si el sol no les da, se ven negros. Y si el sol les da, son dorados con rojo, como es el caso del Chrysolampis mosquitos. Entonces, eso más o menos es como lo de los colores de las aves, más o menos a gran velocidad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Volvieron a preguntar que cómo se pueden vincular con los proyectos de nosotros, entonces voy a dar, pues ya di el teléfono para que se comunique, pero voy a decir grosso modo cómo podrían hacerlo. Nosotros podemos recibir voluntarios, también recibimos a personas que quieran venir a hacer sus tesis de trabajo, o sea, algo que tiene que ver con la parte científica, que quieran hacer estudios. Aquí en nuestro territorio tenemos unas aves que están en condición de vulnerabilidad y nos interesa pues poder conocer un poquito más acerca de su comportamiento, su hábitat y qué podemos hacer para preservarlas y que no se nos haga la situación cada vez más compleja. Recibimos donaciones porque con las donaciones hacemos restauración de ecosistemas y apoyamos los semilleros de los niños, pero sobre todo nos apoyan cuando vienen y nos visitan. Vienen además de disfrutar, de pasar un fin de semana, una semana deliciosa, conocer de las aves. Ustedes tienen que saber que cada vez que vienen no solamente están apoyando un proyecto que hace sostenibilidad, sino a la gente de la región. Hay otra pregunta, Israel pregunta. Espérame un segundo que alcancé a leer una pregunta de una niña que si existen bancos de cantos. Claro que sí, existen dos bases de datos de las vocalizaciones de las aves, no solamente los cantos.
En el mundo existen como 10.500 especies de aves y casi 10.000 han sido grabadas. Existe uno que casi todo el mundo utiliza que se llama Cenocanto, Ceno con X, cenocanto.org. Ahí están los cantos por país, por altura, por especie, por subespecie. Entonces, hay un pajarito muy cosmopolita que se llama el troglodites edon o cucarachero común. Sí. Entonces tú vas a Google, pones Cenocanto, él va a la página de Cenocanto y tiene pues ya 9.800 especies de aves, de vocalizaciones de aves. Entonces tú en la ventanita que tienes Cenocanto es muy celoso con las letras, él no ayuda. Eso no es como Google, pues que uno escribe una barra basada y Google le adivina, no. Cenocanto es súper celoso, es con la I que es, y que si estás poniendo muy arcus apicalices, M, Y, I latina, todo lo que sigue, ¿cierto? Porque si no, no te lo encuentra. Entonces, vamos a troglodites edon o cucarachero común, un pajarito que va de 4.000 a 0 metros de altura. Entonces, si ese pajarito es tan cosmopolita y está en tantos niveles altitudinales, por ende tiene subespecies. Y el cucarachero que está aquí en Caldas, donde estoy yo, y el que está en Bogotá, no son el mismo. Entonces son primos. Entonces es troglodites edon caucae, el de aquí, y troglodites edon bogotensis, el de Bogotá. Estoy poniendo un ejemplo. No sé cómo se dan las subespecies realmente, pero las especies sí son troglodites edon. Entonces, cuando tú estás trabajando el canto, hay que mirar también a qué altura fue grabado, si viene después de un playback o no, porque hay grabaciones que son como libres y grabaciones que hacen después de hacer playback. Tiene que ser, primero escoger el sitio que esté en tu país. Entonces, listo, ya filtras todos los troglodites de Colombia. Segundo, que esté en tu cordillera, todos los troglodites que estén en la cordillera oriental, para que canten parecido a tu zona. Y si ya puedes encontrar como el municipio o el departamento, pues mejor, es la misma especie donde tú estás. Entonces, yo tengo una habilidad muy grande para los cantos. Los cantos son más importantes que ver las aves, porque yo voy a tu finca y yo desde la cama estoy haciendo un censo antes de levantarme. O todo búho que canta, yo por la noche lo identifico y no los estoy viendo. No tienes que salir. Exacto. Entonces yo cuando yo trabajé como 17 años en una reserva aquí muy cerquita de Manizales, y yo hacía 40 especies antes de levantarme, solamente por las vocalizaciones. Entonces, los cantos no son importantes, son vitales para la identificación de las aves. Entonces, acordémonos que las aves hacen llamados, alarmas y cantos cuando están en el orden paseriforme, que son el 65%, el 55% de las aves del mundo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Israel pregunta, ¿cuál sería el grupo de aves más numeroso y menos numeroso que se puede encontrar en Colombia? El grupo más numeroso de las aves siempre son los atrapamoscas, con 211 especies, 3 de ellos endémicos. En casi todos los ecosistemas lo que más ve uno son atrapamoscas. Y después los colibríes, después las tángaras, que son como 174 especies, y por tercero los colibríes, que son 169 especies. ¿Qué es lo que menos se encuentra? Las migratorias, por ejemplo. Uno va a los sitios y encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies de migratorias en un paraíso de 264. Ahora otra cosa, existe una cosa que llaman aves divagantes. Es un pelícano con una envergadura de alas de 3 metros en Popayán. Eso existe. Yo he visto pelícano aquí en Manizales, he visto reportes de pelícano en Bogotá, he visto aquí en Chinchina Caldas flamencos. Entonces, ojo a eso, porque entonces, ¿qué sería lo que menos se ve? Aves divagantes. Por ejemplo, en Colombia, ¿qué es lo más raro para ver? Los pingüinos. Aunque en Colombia hay aves perdidas desde hace muchos años. Hay un colibrí en Chiribiquete, que es el Parque Nacional Natural más grande de Colombia, con 4 millones de hectáreas, que hace mucho tiempo no se ve. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo más raro de ver eso? Un ave divagante que llegó a la reserva y se vio una sola vez. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pregunta Silvia, ¿cómo acceder a uno de sus cursos? Me escribes al 310-422-1883 y ya cuadramos si hacemos un curso, si lo hacemos a través de la U. Yo soy mercenario, donde paguen. Entonces ahí miramos cómo hacemos. Yo tenemos desde hace
varios años, como 2 añitos, estamos cuadrando un curso en el Manantial de la Aurora y otro curso en Barranca Bermeja. Yo creo que esos cursos, si no son ahora a final de año, son en enero. Entonces Sí. esa puede ser la posibilidad. ¿Qué otra pregunta? Diana, ¿no se supone que uno va a divertirse y a aprender? O sea que antes hay que tener técnica. Muy buena pregunta. Mi mamá tiene como, sino que no me está oyendo, tiene como 77 años. Mi mamá ni los ve ni los oye, pero se va para los encuentros nacionales de aves a estar con todo el mundo. Uno al mundo de los pájaros va a lo que a usted le guste. Si usted lo es capaz de oírlos, súper bueno. Si es capaz de verlos, súper bueno. Pero si a usted le gusta andar es con los pajarólogos, súper bueno. ¿Qué es lo único que no se admite ahí? Que la gente no lleve o binóculos o cámara, porque se va a conversar y a espantarle los pájaros a los otros. Ni mascotas, ni niños en lo posible, a no ser que los niños sean muy especiales y poquitos, muy especiales en cuanto a que sean pues como ávidos de naturaleza, porque yo tengo un niño de 10 años y es bastante inteligente, pero de pájaros poquito, porque es que yo digo que esto tiene que ser muy aburridor. Uno madrugar a perseguir pájaros pudiendo quedarse durmiendo hasta tarde, eso es para enfermos mentales. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sergio, hablando un poco sobre la cantidad de gente, digamos un poquito de la técnica, ¿por qué no nos cuentas el tamaño de los grupos cuando se va a salir a pajarear? Eh, Uno no debe guiar un grupo de mayor de 8 personas. Ujú. Eso depende del ecosistema, ¿cierto? Si es en un bosque quebrado, como un bosque de niebla, los que van adelante, si son 9, solamente están viendo los pájaros 4 adelante y los otros van atrás. Y si son colombianos, los últimos 4 están robándose las orquídeas, fumando marihuana y escribiendo en los árboles, Lucy ama a los dar y alguna maricada así. Eso es matemático, pues porque el colombiano tiene una sangre un poquitico podrida, ¿cierto? Entonces, los grupos tienen que ser muy pequeños, en el mundo de las aves, cuando uno guía de manera profesional, hay una norma y es que todos tienen que ver lo mismo. ¿Qué significa esto? Yo voy a tu reserva a ver esta coqueta copetona, que es el colibrí tan rarito. Y hay un grupo de 8 norteamericanos y a 2 señoras les dio por orinar. Yo tengo que suspender la pajareada mientras estas señoras orinan a un ladito del camino, porque si yo me quedo con los otros 6 observando las aves, llega la coqueta y la ven, y las 2 señoras que se fueron a orinar no la vieron, eso se vuelve un problema social, económico y comportamental insoportable e insostenible durante los siguientes 14 días del tour. O sea, todos tienen que ver lo mismo porque todos están pagando lo mismo. ¿Qué otra pregunta tienes? John Edward dice, ¿de Miles entonces no lo recomienda? Se refiere al libro. No, primero Miles es un tipo queridísimo, Miles está guiando, Miles es uno de los grandes valores que tiene la ornitología colombiana. Eso va en gustos, a mí me fascina la ají, hay gente que se hincha, le pela la boca, eso va en gustos. A mí me gusta Yerbe, me gusta primero Hilti, también tengo los libros de Macmillan, yo llego a comprar todos los libros que salen de aves, que es una idea súper estúpida porque no todos los veo y no voy a acumular plata por ahí en un cajón. Aquí creo que detrás de mí se ven páginas completas de anaqueles completos de solo aves, por decir algo. Entonces, Miles también es bueno. ¿Qué es lo mejor? Que el libro sea muy actualizado. ¿Cuál es el mejor libro? El más actualizado, porque se tiene los nuevos rangos altitudinales en que ya se ven las especies, los nuevos nombres, las nuevas nomenclaturas, nuevas especies, nuevos registros. ¿Qué otra pregunta tenemos? Milton pregunta, ¿cuál es su visión respecto de los bebederos para colibríes? Me parecen excelentes. Se llaman Sí. objetos turísticos. Hay gente que viene a una reserva únicamente a mirar los colibríes que llegan a los bebederos. Pero ¿qué tiene esto? Que eso hay que manejarlo con mucho juicio. Hablemos de los bebederos de los colibríes. Son unos coquitos hechos o comprados en plástico o de vidrio, donde vos les das a los colibríes un néctar preparado de 3 a 4 partes de agua por una parte de azúcar, ni más ni menos, dice la Universidad de Cornell. Si vos les echás a un pocillo de azúcar 11 pocillos de agua, ellos sí van, pero los pones a voltear más de la cuenta. O sea, en vez de visitar 4.000 veces al día el bebedero,
tiene que visitar la 9000. Entonces, uno tiene que ser primero muy respetuoso en que ellos no se alimentan de agua con dulce, ellos se alimentan de un néctar que es 25% más del 25, como el 30% de azúcar. Entonces, otra cosa, los bebederos no pueden estar expuestos al sol porque se vinagra muy rápido el coso y el coquito se cristaliza y si es de plástico, se cristaliza y se parte. Si está al sol, se vinagra eso todos los días muy rápido. Entonces es que quede en un alero de la casa, que no quede muy bajito para que no sea un comedero para los gatos, ni que esté a mediana altura para que le tape la vista a los de la casa. Debe estar lo más alto posible para que quede encima de su cabeza, pero no tampoco que los colibríes no lo vean porque está pegado al techo. O sea, yo soy fan de los bebederos de los colibríes porque eso nos permite ver 25 especies de colibríes en el mismo patio de la casa, como es el caso del Jardín Encantado en San Francisco de Sales, en Cundinamarca, o en el Observatorio de Colibríes en La Calera, en Cundinamarca, o en la Hacienda Alejandría, en el kilómetro 18 en Cali. O sea, un bebedero de aves bien manejado es una posibilidad enorme de amansarlos, de verlos, de disfrutarlos. Ahora, por ahí salen pues en las redes sociales unas cosas todas ecópatas, que es que eso produce diabetes, que les tuerce el pico. Pues yo quisiera saber dónde sacaron eso, porque me parece hasta divertido las cosas que se inventan, porque nosotros hemos hecho investigación a esos correos y eso todo es falso. Nadie ha hecho el primer estudio donde diga que los colibríes sufren de diabetes, ni eso. Lo que sí tiene es que esos bebederos hay que lavarlos todos los días. No es que hasta que eso se pudra el agua, usted los tiene ahí, no, eso hay que todos los días cambiar el agüita. Y también los colibríes visitan las plantas según el tamaño del pico, tienen unas plantas que ellos prefieren. Entonces, hay épocas del año donde ellos se van. ¿Cuándo se van? Cuando hay muchísimo verano en el área o cuando las flores que le gustan a esa especie están disponibles en el campo. Ellos dejan de venir. Entonces, yo he visto sitios que hay 200 o 300 colibríes en el día y usted vuelve 2 meses después y hay uno. Entonces, eso es como normal. ¿Qué otra pregunta tenemos, doña Claudia, que veo que desapareció? Se fue a comer y me dejó aquí colgado la brocha. A ver los chats. ¿Qué hacer si uno encuentra un polluelo o un pichón? Déjelo donde lo encontró. La naturaleza tiene su discernimiento natural. Cuando usted se mete ahí, es un problema. Porque los pajaritos comen cada 15 minutos, algunos de ellos, unos comen día y noche, otros comen unas cosas que usted difícilmente le puede dar. Entonces, los pichoncitos hay que dejarlos donde usted los encontró preferiblemente. Aquí dice Lucy Rodríguez, intenté identificar un ave en esa app, pero no me lo permitió. ¿Podrías orientarme? Es que hay que estudiar. Entonces, ¿qué es estudiar? Yo digo que lo mínimo que uno debe lograr hacer en aves para que uno pueda defenderse es caer en la familia. Si tú ves un pajarito y no caes ni en la familia, otra vez está la vaina dura. ¿Qué piensas acerca de las aves en cautiverio? Los agapornis, para que sigan los colores diferentes al verde, se deben conservar por medio de criadores. Hay especies de aves en Colombia que son importadas y traídas para vivir en jaula, como es el caso de los bengalíes, los pericos australianos, las cacatúas. Esos son especies que desde hace muchísimos años están en ese tema. Lo que es prohibido es cualquier animal de la fauna colombiana en su casa. Ojo con eso, porque eso es punible. Que yo tenga una tortuguita, una ardillita, unos canariecitos en mi casa, pues tiene derecho a multa o a cárcel, dependiendo de la especie. ¿Cómo cree que se podría contrarrestar o disminuir el daño de los gatos hacia las aves? Enseñarle a la gente que las aves han extinguido 33 especies en la humanidad. Que las aves, que los gatos matan por placer o para mostrarle o para llevarle una ofrenda a su dueño. Son supremamente hábiles, no, casi minoritariamente matan para comer. Entonces, tener los gatos encerrados, el gato es una gran compañía porque el gatico puede vivir sin usted como 8 días mientras usted le deje la comida. El perro no tiene esa posibilidad y hay que sacarlo a pasear y limpiarle el popó y todos esos enredos. En cambio, el gatico venden esas cajitas con esas sales especiales que recogen el popó y la orina, le cambian el olor, miles de cosas. Entonces el gatico dentro de la casa. Y si el gatico se puede volar, ponerle unas campanitas de esas que le ponen en el cuello
para que el ave tenga como una oportunidad de unos microsegundos al oír la campanita de escaparse. Y por último, si son gatos ferales o gatos en su finca, como diría un amigo mío, plomo a lampa, porque pueden ser gatos ferales que están acabando con los colibríes que usted quiere que la gente vea en los bebederos. Los gatos son una plaga. Hay un mito urbano que dice que los gatos se pueden comer 1000 especies de animales distintos. ¿Existen aplicaciones para flora que uno toma la foto? Sí, eso sí, pero existen, pero no vamos a hablar de eso. Es cierto que cuando se tocan los polluelos, sus padres los rechazan. En los Estados Unidos es un delito, por ejemplo, arrimarse a los nidos de las aves. ¿Qué pasa cuando usted se arrima a un nido de aves a tomar una foto? Si están en invierno y el pajarito se vuela, los huevos cambian de temperatura y se muere la parvada. Entonces es mejor no molestar a los pajaritos en los nidos. Y de tocarlos menos, ¿cierto? Entonces, eso es súper mal visto, sobre todo por los extranjeros. Las interacciones tan cerradas con los animales, pues de coger la culera a mostrársele al gringo, o la mariposita, la lagartija, nada, sin tocar nada en lo posible. Con respeto vamos a admirar la riqueza que tenemos en este país, que es el segundo más biodiverso del planeta, pero sin tocar. ¿Qué otra pregunta tenemos, doña Claudia? Sergio, fue que el sistema me sacó, por eso estaba por aquí regresando y no se me borraron los chats al sacarme del sistema. No los veo, te toca a ti leer, ya no te puedo apoyar en esto. Bueno, y podemos también mirar los que quieran levantar la mano, que hagamos Fue, preguntas en vivo. fue un Creo que no tengo más bajonazo, preguntas de aquí. fue un bajonazo aquí de la luz. Estamos en el campo y suele suceder esto. Alguien había preguntado los costos para venir. Yo prefiero que se comuniquen conmigo y darlos en privado, porque pues no se trata de eso. Este es un espacio más bien formativo. Ya, a ver qué más. Eh, el profesor Fernando Rondón, que es profesor de la universidad, dice hiperglicemia in hummingbirds and it is ¿Ya lo leíste? Sí, lo acabo de ver. Ah, ok. Nicolás dice, ¿qué valor tiene? Ah, ya. Se Hay, comunican con hay, hay una nosotros. persona, hay alguien que dijo ahí que Voy a poner mi teléfono acá. del camping, Ujú, ¿cierto? Tengan en cuenta ujú. que en el mundo de la observación de aves turísticas no existe el camping. Los pajarólogos nunca acampan en el tema turístico, ¿cierto? Uno, ¿cuándo acampa uno? Cuando es el último recurso. Por ejemplo, toda la gente de hardcore quiere conocer un colibrí que se llama Oxypogon chianolemus, que vive en la Sierra Nevada, en el Páramo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Son como 3 días caminando para subir a verlo. Eso es la única forma ya, es subir camping con carpas y con guías y con de todo. Pero en el mundo de la observación de aves la gente no acampa. A quienes acampa la gente que es estudiante, bajo poder adquisitivo, pero los turistas nunca duermen en carpa en ninguna parte. Los investigadores también. Yo he dormido en carpa, que vamos caminando por allá a buscar el paujil de pico azul en la finca fulanita, pero con turismo no hay camping. Sergio, ¿por qué no nos compartes, por favor? Tú tienes una serie de tips para cuando se va a salir a pajarear acerca de, por ejemplo, la alimentación que uno debe consumir en el día, en la noche, sobre cómo vestirse, esa pinta pajarera, lo más recomendado, eso no nos lo has dicho. Cuéntanos todo eso un poquito. Bueno, vamos a hablar de la alimentación. El ideal es que el desayuno y el almuerzo sean altos en proteína y bajos en carbohidratos. Y la cena o la comida sea lo opuesto, alta carbohidrato y baja proteína. ¿Por qué? Porque los carbohidratos producen sueño. Entonces uno sale a pajarear. La primera norma de un pajareo es que uno desayuna antes de salir. Yo he desayunado, por ejemplo, a las 2 de la mañana, porque hay que coger 4 horas de caballo y llegar al sitio cuando está amaneciendo. Y las aves son crepusculares, que tienen la mayor actividad en la primera mitad de la mañana y en la segunda mitad de la tarde. Entonces es casi que un atropello que usted esté pensando en desayunar entre las 5:30 y las 9 de la mañana, que es cuando hay la mayor actividad de las aves.
Pero si usted no ha desayunado, la pajareada se vuelve bastante fastidiosa porque es una lucha entre las tripas suyas y la observación de las aves. Entonces siempre hay que desayunar antes de salir. Entonces, ¿qué más? ¿Qué tomamos? Chocolate, café, nunca gaseosas, en lo posible no agua sola porque el agua no recupera los electrolitos que usted perdió, que es muy bueno. La limonada, por ejemplo, con panela súper buena, engorda como un berraco, pero es muy buena. Lo mejor, ya como lo más top, son las aguas con electrolitos disueltos que venden de Camelback y de otras marcas para usted disolver en su morralito, en su Camelback, y estar como, eso es como estar tomando suero oral durante todo el día. Mecato, el mecato también que uno lleva a esas pajareadas es de acuerdo al ecosistema donde usted está. Entonces, ¿qué carga uno en zonas bajas? Embutidos, quesos, frutas, y si va para tierras altas donde hay frío, chocolatas, galletas. ¿Qué no debe cargar uno que la gente siempre carga? Por ejemplo, para ir al Nevado, cargan maní. El maní para desdoblarse se demora horas. ¿Cuándo se desdobla el maní? Cuando usted está llegando a su casa por la noche. Y para ir a tierra, y para ir a una pajareada al páramo, también hay que pensar qué va a desayunar usted o qué desayunó. Porque si usted le da duro a la proteína para subir al Nevado, cuando usted llegue allá, toda la sangre se va a ir a disolver ese chorizo que usted se comió y ahí viene un dolor de cabeza, el berraco o un desmayo. Entonces es duro a la proteína y los dulces para subir al Nevado, estar tomando agua constantemente, nunca tomar, por ejemplo, energizantes en páramo porque es casi mortal. ¿Qué más de la alimentación? Los extranjeros quieren mucho en Colombia las sopas y los jugos. Entonces, si les vamos a dar sopa, depende del ecosistema, pero en Colombia son en todas partes. Darle sopas en el llano uno desayuna siempre con un caldo, porque los llaneros casi todos son descendientes de la gente de Boyacá. Entonces a uno siempre le dan un caldo de costilla con papa en el desayuno, así sean las 3 o 4 de la mañana, o le dan otro caldo que le dicen caldo de ministro, que es lleno de menudencias picadas. Pero los extranjeros siempre quieren las sopas y quieren los jugos. Ahora, ¿qué pasa con los jugos? Es imperdonable que los jugos o las sopas sean preparadas con agua que no sea totalmente pura. Entonces, ¿qué pasa en el campo? Inclusive muchos de ustedes lo piensan y lo hacen. No, que es que estamos en la reserva fulanita y esto aquí es súper pura el agua. Sí, pero es que los sapos que se bañan en esa agua le pasan a usted balantidiosis, que es el balantidium coli que está en esa agua. O los venados, entre más mamíferos haya en el bosque, más posibilidades hay de que a usted le caiga una enfermedad. También en esta zona cafetera donde yo vivo, es muy común que haya fincas súper grandes, pero que antiguamente fueron fincas pequeñitas que tenían muchas casas. Entonces, ¿qué hay? O pozos sépticos o aguas hervidas que están infiltradas en la tierra. Y hay otra cosa, es que, por ejemplo, aquí en Caldas, los comités de cafeteros transportan las aguas en acueductos, pero no las tratan. Entonces es muy común en zonas, pues, súper habitadas, como es Palestina o Chinchiná, Caldas, donde las fincas, el agua es perversa, pues, eso le cuento que enferma un tigre. Entonces, hay que contar que el agua siempre tiene que ser pura, de botellón. Y hay otra cosa que es bien chistosa en Colombia. A usted le dan el agua pura, pero el hielo de la llave. Entonces, ojo con eso, porque una diarrea en campo no es chistosa. Entonces, ya hablamos ahí un poquitico de las comidas. ¿Qué pregunta tienes sobre las comidas para ya evacuar ese tema, ¿Cómo ir Claudia? vestido? No, sobre las comidas nada ¿Cómo ir más. vestido? A ver, no, los colombianos somos una gente bastante singular porque nosotros queremos llevar como nuestra idea. Nosotros somos súper anarquistas, ¿cierto? Todo colombiano es director técnico, todo colombiano es presidente de la República, y eso se ve en lo que se ponen para salir a pajarear. Usted llega al aeropuerto de Bogotá y ve un vuelo que viene de otro país y ya sabe quiénes son pajarólogos. Vienen en colores tierra o vienen camuflados, vienen con ropa de secado rápido, pero si es un pajarólogo colombiano, usted lo ve de camiseta, con la foto del Che Guevara y la camiseta es amarilla, el Che Guevara rosado y anda con unas chanclas rosa, amarilla. Entonces queda como una rana venenosa en la mitad del bosque. Los colores para observar las aves son los colores que pasen más desapercibidos en el ambiente para que las aves menos lo perciban a usted.
siempre de manga larga, siempre de pantalón largo. El ideal, obviamente, que no estamos hablando que es que tiene que ser, pero el ideal es ropa de secado rápido. ¿Qué es malo? Un blue jean. Si el blue jean se moja, pesa 5 veces lo que pesaba seco y no se va a secar en toda la pajareada. Y la mayoría de los blue jeans que usamos en Colombia son de tiro cortico. Entonces son bastante apretados aquí en la entrepierna. Si usted va a pasar un árbol grande, o usted se cae o se le totean los huevitos, uno de los dos va a pasar. Entonces, blue jean en lo posible no. Nada de colores fuertes. Manga larga, pantalón largo. ¿Qué es para mí impajaritable en la observación de aves? Pedicure. Las uñitas bien recortadas y bien tenidas, porque usted va a estar horas y hay veces días de pie. Y usted pues con unas garras como el águila del Banco de Colombia que rompen hasta las botas, esa no es la idea. Entonces, unas buenas botas, sean de hiking o sean de caucho. ¿Cuáles son las mejores botas de caucho? Las Venus llaneras, son las más altas y las de mejor agarre. Las botas de caucho para mí es impajaritable que tengan por dentro unas plantillas, porque si no, cuando usted camina en una carretera destapada, todas esas piedras se le clavan a usted en el cerebro y por la noche el dolor es magnífico. Y ya para caminar cuando no necesita botas en tiempos de verano, unas botas de hiking de suela de media montaña que no son ni las más blanditas ni las más duras, o de media montaña o de baja montaña que ya son todavía más suaves y tienen mayor adherencia. ¿Qué no sirve para pajarear? Las botas que son de suela rígida, y en la mayoría de los sitios no sirven las de media montaña porque como son un poquito duritas se resbalan mucho. Hay medias especiales para caminar. Entonces, estamos hablando del ideal, ¿no? Entonces, medias que no den mal olor, medias de buenos materiales, medias duraderas y en lo posible 2 pares de medias siempre. Unas medias delgaditas que ojalá fueran de compresión, las que ayudan pues, a la circulación, y unas medias gruesas de caminar, ¿cierto? Eso es como el ideal. Chaqueta. Uno solamente aguanta la chaqueta en un páramo. De resto ya de bosque, de páramo para abajo, es con un impermeable de poncho, de carpa. Sombrilla casi siempre, sombrilla en todos los climas. ¿Por qué? Porque si empieza a llover o a lloviznar, usted puede pajarear con sombrilla. Pero si empieza a llover muy duro y usted no lleva sombrilla, se acabó la pajareada. ¿Qué más se te ocurre de lo de la ropa? Nunca cachucha, en lo posible sombrero. Los sombreros y los sombreros deben ser también de unos colores que uno pase lo más inadvertido posible en el ambiente, porque es que se gana uno de ir súper camuflado y tiene la cachucha pues de Hello Kitty rosadita, y queda como una bandera en el bosque. ¿Qué otra pregunta? Desodorante, bloqueador y repelente. Desodorante de Eso, los que menos huelan. Ojo con eso, porque hay unos desodorantes que son súper potentes y uno huele como si hubiera echado loción y ahí le ayuda a que lo piquen las avispas o las abejas. Ahora las niñas ya no, usan mucho, echan un splash, que se bañan como en una colonia pues de alcohol con aroma, como las de Victoria's Secret. Eso es muy bonito para cuando nos vamos a tomar una cerveza por allá en Bucaramanga, pero para salir al campo nunca. Bloqueador y la ropa envenenada, que es el ideal. Aquí dice Diva que solo en neutro, ahorita miramos qué habla. ¿Cómo envenenamos la ropa? La ropa ya lista y seca, que la tienes lista para salir a pajarear, la metes en la caneca, la basura, que la lavaste previamente, hiciste una jabonadura con jabón no piques, mete la ropita ahí, vuelve y la cuelga, y cuando está seca, la guarda en bolsitas plásticas. El desodorante que sea neutro, yo no sé, Diva, ¿qué es lo que pasa ahora con los desodorantes? Primero, la mayoría se echan desodorantes en spray, y eso es de la cosa que más ataca la capa de ozono, el spray de los desodorantes. Hay unos de crema que eso manchan las camisas horriblemente. Y lo mismo de lo mejor son los rolón, y que no sean muy olorosos, y que sean para gente, por ejemplo, que hace deporte, que son de mayor protección. Los desodorantes pueden ser antitranspirantes o antiperspirantes. Antitranspirantes que uno no transpire, y antiperspirante que uno no huela. El ideal es que uno no huela, porque si usted se pone ya un antitranspirante, entonces que usted no suda, eso con el tiempo se puede volver un problema. Uno siempre suda o debe sudar.
y hay gente que suda más que otras. Yo que ahora que estoy como en lo que se llama el vil sobrepeso, más suda uno, ¿cierto? Serio. ¿Qué otra pregunta tenemos hasta ahí? Nicolás dice que recomienda para trabajar a nivel profesional con aves. ¿Qué recomiendo? Mucha seriedad. ¿Qué es malo en los pájaros? Que usted mienta. Es que yo creo que es fulanito. ¿Usted sabe o no sabe? Entonces, el nivel de trabajo suyo va a ser de acuerdo a su conocimiento y a sus habilidades. Si usted no tiene oído, no se vaya a frustrar porque usted quiere tener el oído de perencejo, no, usted tiene el que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Que tiene que ser muy profesional, muy disciplinado. Ahí, yo tengo una señora amiga que es, como diría alguien, de alto poder adquisitivo y es fotógrafa de pájaros, pero ella dice, los pájaros que madrugan no saldrán en mis libros porque ella no madruga. Y otro señor que yo guío que saca libros propios de colibríes y los vende en Amazon. Ese man no suda. Hay que tener el colibrí en un comederito o llevarlo hasta el sitio donde el colibrí llega, pero sin caminar. No es al que más camine. Entonces, uno tiene que ser muy profesional en lo que hace, explotar al máximo las habilidades que usted tiene, si es el oído, si es el ojo, si es la memoria, y si ninguna de las anteriores como mi mamá, pues disfrute los pajaritos, que es lo que a usted le gusta. No se frustre. Yo cuando doy cursos de aves, yo hay veces veo gente súper competitiva, todos quieren ser como el profe. Gente que tenga habilidad natural para la memoria, tenga buen oído, tenga buena memoria, tenga buen ojo. Por eso son tan poquitos los guías líderes en Colombia, porque eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué otra pregunta tenemos? El profesor Fernando Rondón pregunta, dice, en Colombia se realiza un Big Year. ¿Cuál es el costo aproximado de un Big Year? No todos saben qué es un Big Year, entonces habría que ilustrar primero de qué se Esa trata es la pregunta más eso. difícil de la noche. Un Big Year es un ejercicio que se inventaron los norteamericanos hace años de pasar un año pajareando, de sol a sol, del 1 de enero al 31 de diciembre siguiente, todo el año pajareando. En este momento, Nicky Carrera y Mauricio Osa están haciendo el Big Year y están a punto de terminar. No existe una cifra de cuánto puede valer eso, pero vale mucho. Y más a estos dos que compraron un carro que es una chanda, que debieran era demandar a esa marca porque les ha hecho perder cantidad de plata. Hoy sacaron como por 10ª vez está varado el carro y necesitan 2 millones de pesos para repararlo. Entonces un Big Year, nadie sabe. Pero mira que esta gente casi que ellos llevan, ya estamos en el mes 11, o sea, llevan 11 meses y medio comiendo de cuenta de la gente. Han pagado 6 comidas en 11 meses. Y han sido Creo que hospedados fue el cuento, también. 11 dormidas, no sé. Ujú. No, todas las Y veces los, los hospeda la gente, les da la ujú. comida. Eso ha sido una belleza porque la gente se ha bajado de la cama para prestarle la cama a ellos. Pero el costo de un Big Year, ¿no? Eso depende de su aguante, de su resistencia, de su edad. Yo, por ejemplo, ya estoy mal, ya no voy a acampar. Eso ya es para los muchachos, para los estudiantes, para la gente muy esforzada. Ya no estoy para esas cosas. Entonces, eso tiene muchas variables, pero el Big Year, lo que usted tiene que buscar es que la comida y la dormida no le cuesten, tener muchos contactos para llegar a todos los sitios donde a usted le puedan mostrar las aves y lo que sí le vale a usted casi siempre el transporte. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Diana pregunta, ¿cómo evitar una mordedura de serpiente o picadura de insectos? Y si La, pica, sucede, ¿qué hacer? la picadura de los insectos, o sea, es una pregunta súper buena. Yo hice un evento, un encuentro nacional de aves aquí en el 2007 y solamente traje 2 conferencistas. Uno que hablara de mordeduras de serpiente o que lo que se llama accidente ofídico y otro que hablaba de minas antipersona. Para las serpientes, ¿qué hacemos? Pues para que usted se sienta más tranquilo, unas botas altas, ¿cierto? Pero una culebra grande lo muerde a usted por entre las botas y le perfora. Unas culebras muerden durísimo. No van a pensar que es que son 2 agujitas que le echaron veneno. Eso sí lo mordió una rabo de ají, una coral. Pero si usted lo muerde una mapanada de 2 metros, eso es un colmillo de 1 pulgada que le perforó las botas y que le hizo un roto en la pierna. Muy duro. Y si la culebra es de las que no envenena, sino que son de las que apresionan,
esas sí que muerden duro porque tiene una cantidad de dientes horribles y cada diente va para atrás como un anzuelo. Entonces lo mejor es que no lo muerdan a uno. Es muy escaso que una culebra muerda a una persona. ¿Quién muerde a una persona? La persona que se sale del camino, la gente que anda de noche. En promedio en Colombia el accidente ofídico está mayoritariamente en las horas del anochecer y cerca a los ríos. Y hay zonas donde las culebras sí son pues como endémicas, digamos las selvas del Pacífico. Nosotros fuimos a Anchicaya una vez y vimos 4 culebras en el mismo día. Eso es muy raro. Pero es que Anchicaya es caliente y húmedo, o sea, el sueño de toda culebra. Las selvas del Magdalena Medio también son buenas para la culebra. Entonces, no se salga del camino, siempre mire el piso. Por ejemplo, donde lo muerde una culebra muy normalmente a la gente, hay un tronco en el camino y la gente manda el pie sin mirar qué hay al otro lado. La culebrita está al otro lado del tronco y usted se para en ella y ella lo muerde. Las culebras usualmente no persiguen la gente ni nada de esas cosas que la gente cree, no. Es que usted la molestó o la asustó o algo así. Entonces, nosotros hemos tenido muy poquitos encuentros malucos con serpientes. Al contrario, todos queremos ver una laquesis, que es la culebra más grande, más venenosa, más peligrosa que existe en América, que acaba de ser spliteada. Antes era laquesis muta muta y ahora es laquesis muta y laquesis acrocorda, que le dicen también verrugoso o cascabel muda. Y para los mosquitos, ¿qué más te digo de los mosquitos? Echarse repelente. Existen repelentes para la ropa y repelentes para la piel. Y también existen repelentes sistémicos que usted se toma, como la Benerva, la vitamina B, que se toma diariamente durante 20 días antes de usted ir al sitio de la observación de las aves. Otra cosa, hay gente que es más dulce para eso. La gente que, como yo, que pasa mucho tiempo de citadino, hay veces cuando van al monte lo persiguen bastante, pero uno va cogiendo como cierta resistencia. Pero hay que ir bien equipadito. La ropa envenenada, tomar las pasticas, y depende a dónde vaya usted. Por ejemplo, un febrero o marzo en el Amazonas son 200 zancudos por persona. Pero si usted va envenenado bien y ha tomado Benerva, no lo pica uno solo. Así que otra pregunta tienes ahí. Quería comentarte que hace poco vino un francés que ha trabajado en el Pacífico con serpientes y contaba que dentro de las estadísticas de las personas que, más picadas por mordedura de serpiente son avistadores de aves, porque resulta que el avistador de ave va mirando generalmente hacia arriba y no tiene la precaución de ir mirando hacia abajo, ¿sí? Sobre todo las personas que son principiantes. Los expertos ya saben que primero caminan, miran a su alrededor o van con un vaquiano, por eso la importancia de ir acompañado con alguien de la región que conoce el terreno, que mientras que uno mire para arriba, el otro también lo está cuidando a uno. Pero comentaba que las estadísticas se nutren es de avistadores de aves. Eso les quería compartir un poquito. No hay más preguntas por el momento. Bueno, espérate un segundo, yo quiero profundizar en ese tema de las serpientes. Yo les conté un poquitico. Donde muerden las culebras a las personas son en las horas del atardecer y cerca a las aguas. Y la culebra que más muerde a la gente en Colombia es la Botrytis schlegel, que es una culebra medianamente venenosa y que es arborícola. Entonces muerde mucha gente, por ejemplo, en la zona cafetera. Nunca había oído lo que tú me dices pues, de 25 años, que es que los pajarólogos son los que más muerden la culebra. Yo nunca ni siquiera he oído de alguien que lo haya mordido una culebra que sea pajarero. Nunca, ni siquiera extranjero. O sea, ni siquiera fuera de Colombia. Sí he visto y he vivido y he estado con gente que lo ha mordido serpientes, cazadores, leñadores, vaqueros, pero eso es un tema de falta de experiencia y de comportamiento, ¿cierto? Entonces que se van a Sí, sacar la leña, que se van para la orilla del río. Hay sitios donde hay mucha culebra y uno tiene que poner mucho cuidado. Yo he ido muchas veces al río La Miel, que es límites de La Dorada con Norcasia Caldas, y allá hay muchísimas serpientes. Entonces, cada que uno iba a bajar a la lancha, en las escalas, en el cemento, había una mapanada, siempre. Entonces, cuando usted está en un sitio donde hay mucha culebra, siempre ponga mucho cuidado porque eso hay. Entonces hay trucos también. Cuando uno va a un sitio de esos, las botas tienen que dormir boca abajo para que la culebra no se meta por la noche. Las tiene que sacudir antes de ponérsela, porque si no es una culebra también es una alacrán o una araña.
Revise la cama antes de acostarse, porque usted puede tener una bajo de la almohada, bajo de la sábana, donde hay muchas hay que poner cuidado. Pero eso Bueno, es muy escaso, pues realmente el accidente ofídico en Colombia. Israel ¿De qué otra de cosa Ana, quieres que hablemos? no, mira, Sergio, Diana decía que en caso de suceder, ¿qué tocaba hacer? Yo te digo qué hay que hacer. Si ya lo picó a uno, No, ¿qué hace? exacto. Primero las culebras no pican, las Ah, culebras muerden. muerden, muerden, sí. Exacto. Y todo el mundo dice Ujú. pica, y yo también decía pica hasta que empecé a conocer a un señor que se llama Héctor Charri, que es una de las mayores autoridades en Colombia en el tema de accidente ofídico. Si a usted lo muerde una serpiente, hay que hacer varias cosas. Una es increíble, conserve la calma. Entre usted más se asuste y más se agite, más rápido le corre el veneno. Si usted va con gente, haga de cuenta, siéntese donde está. Obviamente asegúrese que la culebra no lo vuelva a morder otras 7 veces, pero usted se debe sentar y relajarse porque usted ya está en un problema grave. Entonces la gente que está con usted tiene que sacarlo cargadito para la carretera para que lo lleven al hospital. Si es un sitio donde hay muchas serpientes, en esa reserva o en esa finca o en algo, deben tener unos sueros antiofídicos. Pero no existe nada de eso que corten X y chupe, porque si no el que se mueren ya dos, porque eso el veneno también le entra a usted por las encías. Si usted corta en X, entonces ya el veneno al que cortó se le va a ir más rápido porque usted ya causó una herida, entonces por esos vasos que usted cortó, por ahí se va a ir el veneno más rápido. Otra cosa es que usted tiene que saber qué culera lo mordió. O sea, cuando usted es juicioso, la gente llega al hospital con la mordida de la serpiente y la culebra entre una bolsa. Porque no es lo mismo que a usted lo muerda la quesis muta, a que lo muerda una micrurus, que es una coral, a que lo muerda la culebra marina, que es la más venenosa de todos, o a que lo muerda una boa que le mete un mordisco el berraco, pero eso no pasa de un mordisco muy feo. Entonces, las culebras tienen una cosa, así sea la que estamos hablando de las más venenosas, no siempre que lo muerden a uno lo envenenan, por varios motivos. Uno, porque la culebra le da un mordido de advertencia, como quien dice, quítame el piecito que me está jodiendo. Otro, porque la culebra se ahorra el veneno, porque es muy difícil de sintetizarlo y le cuesta mucho, y ella a veces decide no inocular veneno, sino solo la mordida. Y lo otro, si usted está muy de buenas, si es una culebra venenosa y acaba de comer pronto y tiene poco veneno o ningún veneno en las glándulas. Eso rapidito usted se da cuenta porque eso es muy doloroso y camina muy rápido. Depende también de dónde lo muerda usted la serpiente, ¿cierto? Entonces, uno oye historias de los indígenas donde uno va al Amazonas o al Baupés o al Guaviare, cuando uno está en zonas muy adentro, de un indígena que se ha cortado la mano o el pie él mismo con un machete porque lo mordió una de la quesis y ya sabe que eso es casi mortal. Entonces, ojo a eso, no hacer torniquetes, nada de que le eche de petróleo ni cortar. Lo único que sirve para eso es correr para el hospital. O si usted en un sitio donde le puedan poner suero antiofídico antes de llegar al hospital, mejor, pero lo que se debe hacer básicamente es eso, es correr a un centro de salud lo más rápido posible, correr los que van con usted sentadito que lo carguen, porque si usted corre, el veneno le entra más rápido al torrente sanguíneo y más rápido lo friega, pero no existe eso que dicen que es que las 24 horas, que es que se mueren 2 horas, no, eso existen muchas posibilidades. Si es un tipo alentado, grande, así como yo, tiene que ser una culera muy grande y cerca a un órgano vital, pero para que lo mate a uno son horas. Lo que sí pasa es que los efectos empiezan en minuticos después del mordisco. ¿Qué otra pregunta tienes? Israel pregunta, ¿cuál diría que es su experiencia más memorable dentro de su experiencia con las aves, como pajarólogo? Lo decíamos hace un ratico que la experiencia más memorable en las aves es cuando uno ve una nueva especie. Entonces, eso es muy emocionante para un tipo como yo que es hardcore o twitcher. Pero yo como soy profe, una de las experiencias más memorables y más chéveres es ver alumnos míos siendo como los más tesos en Colombia en el tema de la guianza. Eso sí es súper memorable porque es como, como un fruto exitoso de su labor, ¿cierto? Yo tengo 1.500 alumnos, 25 años en este tema, pero gente que esté en el curubito son contados con los dedos de la mano, pero eso sí es como el mayor orgullo para mí.
esas personas. Y en las aves, los lifer. Yo tengo, por ejemplo, algunos que quiero ver con locura. Hay uno que se llama el Perisocephalus tricolor o el pájaro capuchino, que en Colombia solamente está en Guainía. O hay otro que quiero ver, que en Colombia está muy poca gente lo ha visto, creo que ni siquiera en IBIR está reportado, que se llama el pájaro campana, que se ve en la serranía del Perijá. Esas son cosas que quisiera yo ver con mucha emoción. Y ¿Qué otra pregunta? el cenerpestes acá en la reserva. Mi losi, ese me falta. Melosi también. ¿No hay más preguntas, Sergio? ¿Qué más se te ocurre que pudiéramos compartir con la gente que nos acompaña? ¿De qué más quieres? Que se nos queda como en el tintero. A ver, hay una cosa. ¿Qué tiene maluco la pajaría? Que hay que madrugar. Es muy maluca esa parte. ¿Qué tiene de bueno? Que a mediodía, entre las 9 y 3 de la tarde, está haciendo un calor usualmente y usted puede hacer siesta. Entonces los pajarólogos, muchos en el mundo, hacen siesta porque recuperan el sueñito de la madrugada en la noche. Hablemos de una cosa que mucha gente pregunta, a mí me parece súper chocante y es la observación de las aves nocturnas. Esa puede ser, Diana Torres Gómez, ¿qué cámaras son buenas? Las que el bolsillo permita. Ahorita hablamos de las cámaras. Ah, tú me recomendaste una, depende, ¿no? Si uno Eh, quiere, sí, depende. Espérame, entonces vamos a la observación de aves nocturnas. Ahí me faltó hablar del equipo de las linternas. Los pajarólogos, cuando son así aficionados muy, cargan 3 linternas. Una linterna chiquitica que a toda hora va con uno, que es la que lleva en la navaja o la que lleva en el llavero. Una linterna de cabeza para cuando está en el cuarto, en el hotel, en lo que sea, en la reserva. Y una super linterna para buscar las aves nocturnas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que buscar? Que en lo posible esas 3 linternas tengan el mismo tipo de baterías y ojalá, si usted las lograra, que las 3 sea con baterías recargables, que es lo más económico. Entonces, las aves nocturnas se observan caminando por senderos o por carreteras, alumbrando con la linterna o fijándose mucho en las vocalizaciones. Entonces, ¿cuáles son las nocturnas en Colombia? Los caprimúlgidos, que son las gallinas ciegas, que son como unos 25, los estrígides, que son los búhos, que son como 26, los bien parados o potos o nictivius, que son como 6, yo tengo la memoria de veces súper que me mama gallo, me falta uno, que es el Steatornis caripensis, o ¿cómo se llama? El oilbird, me olvidó el nombre en español, ya no me voy a acordar. Es un pájaro que es el único nocturno que es frugívoro, se guía por ecolocalización y en el día duerme en cuevas o en escarpes. Los guácharos se llama ese. Entonces, los guácharos uno usualmente en la noche no los busca, sino que los busca de día. Aunque hay veces uno cuando madruga mucho los ve cuando se están acostando. Pero esas son como las familias de los nocturnos, que son como 5 familias. Y casi todos vocalizan. Entonces, uno primero o los puede oír o uno los encuentra con la linterna. Entonces, hay que estudiar los cantos hay que estudiar las listas de las aves del área y estudiar las nocturnas. A los búhos, la gente, me falta una familia. Claro que sí, me falta la familia de la lechuza. La lechuza está sola en su familia, la familia titónide, y se llama el tito alba. Esa es la 5ª familia. Entonces, los búhos también se utiliza el playback. Si uno pone el canto, el búho viene. Pero ya hablamos pues de lo que viene en cuanto al playback. Y la gente les quiere tomar fotos, los quiere ver. Los búhos son aves que la gente quiere ver. Lo que pasa es para uno como guía, eso es una pesadilla. Porque uno bien cansado, bien madrugado, todo el día caminando 16 horas para salir después de comida hasta las 12 o 1, para poderse levantar a las 4, no es chistoso. Entonces ahí viene un truco que yo hago. Yo hago que les den pasta por la noche a los pajarólogos y esos salen noqueados a acostarse y no les da por irse a perseguir nocturnas. ¿Qué otra pregunta tenemos hasta ahí? Ahora Sergio, habíamos hablado yo, de las cámaras. sí, Espérame, dice Diana dale. Torres Gómez que qué cámaras son buenas. Las cámaras en la fotografía de las aves se dividen en 2. Las cámaras reflex, que son las que se cambian los lentes, y las cámaras que el lente no se cambia, que son las mejores para mí. ¿Cuáles las mejores cámaras? Las Las Nikon. compactas. La Nikon P1000,
la Nikon 950 o la Nikon 900, ideal la 1000. ¿Cuáles son las que se les cambian lentes? Las buenas, las Canon y las Nikon. Pero una cámara que se le cambien los lentes es como un abismo sin fondo. Eso siempre vamos a estar uno gastando, que el flash fulanito, que el lente perencejo, que el triple de futanito. Digamos, la Nikon P1000 tiene un lente de 3000 milímetros. O sea, eso ve hasta el futuro. Es especializada en naves. Entonces, esa es la cámara buena, pero cualquier cámara sirve, porque existe lo que se llama el digiscoping, que es tomar fotos a través del binóculo o del telescopio. Entonces hay unas camaritas que también, como otro tercer tipo de camaritas, que son las más básicas, que se llaman point and shoot, que son las camaritas como de la torta del cumpleaños de la primera comunión. Esas camaritas también sirven para tomar fotos con digiscoping a través del telescopio o del binóculo. Tú me ibas a hacer otra pregunta, que era qué. Yo te iba a preguntar si es necesario llevar libreta de campo y qué tipo de observación debe hacerse cuando uno va a ver aves, ¿sí? Entonces, que hables un poco sobre No, el la pico, el libreta ojo, murió. el tamaño, sí, No, como hay pero te varias cuento, personas que la libreta recomiendan. murió. Ok. Y La qué libreta tipo murió de, cuando apareció el teléfono inteligente. a qué ponerle atención cuando uno sale a hacer observación de aves. Entonces, el pico, el ojo, las patas, el tamaño, el Primero, comportamiento, todo primero, esto. como Habla un la poquito de cosa esto. muy importante es el comportamiento. ¿Tú Ujú. dónde estás viendo el ave? ¿La estás viendo en la maleza, en la parte media del bosque, en la parte alta del bosque, que se llama como el canopio, techo del bosque? ¿Está solo o está en grupo? ¿Está en pareja o está solo? ¿Está vocalizando o está quieto? Hay que mirar, ponerle mucho cuidado a la etología, al comportamiento del ave. Y lo otro es tomarle la foto mental. Entonces, como tiene todo lo mayor posible. ¿Qué utiliza uno como herramientas mnemotécnicas y como herramientas de identificación? ¿A quién se parece? Es negrito como un canario, es negrito como una gallina, es negrito como un palomo. Entonces, si es negrito como un canario, es una cosa, pero si es negrito como una gallina, es la Fuerza Aérea del Chocó. Eso pues no le busque. Hay aves que tienen colores diferentes dependiendo de la edad. Por eso, digamos, hay aves que son pesadillas, las rapaces. Pueden tener 3 o 4 coloraciones distintas. El primer año, cuando es adulto, cuando es invierno. También los playeros son súper difíciles. Los playeros son tan difíciles que tienen libro propio. Entonces, lo que yo les decía al principio, es impajaritable que uno tenga el libro de Hilty, porque el libro de Hilty uno ya va estudiando la etología. Entonces hay pájaros que andan en bandadas, hay pájaros que siempre están solos, hay algunas familias que están únicamente en la parte alta de los árboles o en la parte media, como es el caso de las cotingas. Hay pájaros muy poquitos que están a cualquier nivel, como es el caso del Saltator cinctus, que hace nido en el pasto, pero también puede ser visto en la parte media de los árboles o en el dosel o techo del bosque, pero usualmente están como a los 2600 metros en bosque de niebla. Entonces cuando va a ir uno a un sitio y uno es juicioso, uno ya sabe lo que va a ver. No es al azar que uno se encuentra los pajaritos, no. Nosotros fuimos hace varios años, como 10 años o más, al Amazonas. Teníamos una lista de 300 especies en una semana. Vimos 299. ¿Por qué? No era al azar que se ve, no. Nosotros sabemos que en las islas del río Amazonas, en la parte inundable, en esta época del año, se ve fulanito de tal. Entonces uno cuando es juicioso, muy juicioso, no es al azar. Y por eso la gente estudia. Cuando eso es muy juicioso, hace presentaciones en PowerPoint con el dibujo de la hembra y el macho y vocalizando. Y todos los días se reúnen 1 o 2 horas para darle a eso. Entonces cuando uno llega al sitio, la posibilidad de éxito es toda. No es al azar a ver qué vio, no. Porque cuando aparecen muchas aves, usted se enloquece y no es capaz de identificar nada. A mí me pasó una vez guiando a unas personas en el Magdalena Medio que llegué a una reserva en el parqueadero. Al lado del carro y 74 especies de aves sin moverme del parqueadero. O sea, si yo no tengo muy estudiadas las aves, o sea, veis 74, identifiqué 4. Entonces uno tiene que estudiar a priori
para ir a los sitios, tanto las imágenes como las vocalizaciones. ¿Qué otra pregunta tienes hasta ahí? No hay más, Sergio, por el momento. Pero hablemos, tenemos 47 minutos más para que la gente, oíste, la gente que pagó hacia las 9. Entonces vamos a hablar de otros temas. ¿Dónde se observan las aves? Idealmente, cerca al agua se ven muchas aves. Donde hay árboles con frutos, también. Entonces, cuando uno va a ir a un sitio, si yo voy a ir a tu reserva, lo que yo más añoraría es que haya un buen guía local que me diga qué árbol está florecido y dónde, porque allá van a ver aves sí o sí. Entonces, Bueno, ahí perfecto. hablamos. Entonces, eso es un tema súper importante. Los guías locales para mí deben ser casi obligatorios para que la gente no vaya sola, vea todas las aves, se comporta como debe, disfrute más la visita y haya un derrame económico en la población donde está el sitio de la observación de aves, no sea pues que el guía que viene de otra parte o el guía líder se la gane toda y la otra gente no gane nada. En el mundo de las aves existen tres tipos de guías. El guía líder, que es el que viene desde el país de origen con sus turistas, usualmente viene acompañado por un guía nacional, que es un guía colombiano que le hace la logística y le ayuda a guiar, y el guía local, que es la persona que está en cada reserva o en cada sitio y el que conoce todas las aves, dónde se ven, a qué horas, cuándo se vio por última vez fulanito de tal, que para mí es el tipo más importante de todos. Los guías cuando son profesionales deben llevar dos de todo, menos dos telescopios. Entonces uno lleva dos grabadoras, dos láser, tres linternas, porque si a usted, dos binóculos, dos cámaras, porque si a usted le falla su equipo en un tour que usualmente son de 15 días, ¿qué hace ahí? Entonces los guías líderes siempre llevan dos de todo, pero solamente un telescopio. El telescopio es un aparato que es más potente que el 95% de los binóculos y utilizado para ver aves de dosel en bosques primarios o aves playeras o aves en lagunas a muy larga distancia. Pero si el binóculo es muy potente, como el caso de los míos, que son 10 por 50, ese binóculo ve más que el 95% de los telescopios. O sea, un telescopio para que vea más que mi binóculo, tiene que ser un telescopio top, o sea, Zeiss, Leica, Swarovski o Kawa, que son las marcas más top del mundo y que son telescopios de varios miles de dólares, súper potentes y súper buenos. Ahora, cuando usted va a guiar, usted está obligado a tener los mejores binóculos posibles. O sea, no es que usted salga con unos pajarólogos que ellos llevan estas marcas que yo acabo de decir, o el Nikon Edge, que son de $2,000, y usted salga con unos tascos de 180,000 pesos. No, eso no ocurre porque usted no va a ver ni la mitad de lo que necesita ver. Entonces uno a medida que se va volviendo más profesional, va cambiando por unos binóculos más costosos y más importantes que están de los 400 a los $3,500. Los binóculos vienen en dos formas, que son los de prisma y los de porro. Uno siempre tiene que buscar que el binóculo tenga la forma como de dos tubitos de papel higiénico. Esas son las tecnologías más avanzadas, ¿cierto? Hay binóculos que son buenos, de buena tecnología, y son súper pesados y gordos, como son, yo siempre pongo el ejemplo de Nikon. A mí me gusta Nikon mucho porque es una marca que tiene como 5 gamas diferentes de binóculos de $90 y binóculos de $2,000. Entonces hay Nikon muy básicos de 90 a $150, son súper pesados y no son sellados. En Colombia, como estamos en el neotrópico, el gran terror del binóculo son los hongos. Entonces lo que uno tiene que aspirar es que al binóculo no le entre humedad para que no le den hongos. Y eso ya estamos hablando que son binóculos de aproximadamente encima de $200. Entonces la gente siempre quiere como comprar como algo más baratico, pues que algo más baratico le puede durar una salida, porque ya se llenan de hongos y la limpiada vale lo que vale el binóculo si tienen hongos, porque eso los limpian, pero vale un dineral. ¿Qué tiene de enemigo el binóculo? Hay varios enemigos. Uno, que se caigan. Los binóculos están llenos de unos prismas que están puestos dentro de esos tubos. Si usted golpea el binóculo se descolima, o sea, se mueven estos prismas. Entonces, eso, o le vale mucha plata la arreglada o ya se perdió el binóculo. Entonces, los binóculos nunca se deben golpear ni se deben caer. O sea, si usted se los va a quitar, los tiene que poner acostados en el centro de la mesa, que no haya posibilidad que alguien se tropiece con la mesa del binóculo se caiga, no.
Y en lo posible, cuando usted es un pajarólogo juicioso, usted no se descuelga los binóculos nunca. Uno ve los pajarólogos en el aeropuerto que llegan con los binóculos colgados, porque cuando uno está en interacción con ellos, para empezar a coquetearles, para hacerles un tour, uno les advierte, tráigase los binóculos puestos, porque uno puede ver en el aeropuerto de Bogotá una especie como Anthus bogotensis, que es una especie muy rara que se ve a veces en los pastizales, o la tingua bogotana, que es una especie endémica que se ve en esos humedales al lado del aeropuerto, o puede ver una migración de rapaces si viene en octubre. Entonces el binóculo siempre colgado. ¿Qué le pasa al bisoño? Que se quita el binóculo en el momento de desayunar y ahí pasa la bandada de X o Y especie. Entonces el binóculo siempre puesto y el ideal es que el binóculo tenga portabinóculos, que es como un 8 horizontal que agarra el binóculo y reparte mejor el peso que las correas estas que el binóculo trae originalmente. Incluso uno puede comprar unas correas costosísimas que son de neopreno, súper cómodas, pero tienen la misma forma que el binóculo viene apoyado solamente en el cuello y eso a medida del día, eso se va incrustando y cansa muchísimo. Entonces lo mejor para cuando uno tiene binóculos, un portabinóculos que puede valer como 60.000 pesos creo, hasta 200.000 pesos que valen los más caros en Amazon. ¿De qué más hablamos, doña Claudia? Sergio, no necesariamente tenemos que llegar La a, gente, no, no te preocupes porque no necesariamente bueno, tenemos que llegar hasta las 9 de la noche, siempre y cuando hubiéramos abordado ya todos los temas. No sé si alguien tiene más preguntas, que sería como aquí hay una lo pregunta importante. aquí hay una pregunta que me gustaría responder, que dice María Jael Bernal Castro, que habla sobre las aves acuáticas. En las aves acuáticas tenemos pollas de agua, tenemos patos, tenemos zambullidores, tenemos cormoranes. Entonces, las aves acuáticas hacen migración horizontal, que se mueven como quien dice del Valle del Cauca, el Valle del Magdalena o hacia los llanos. Y también hay aves acuáticas que hacen migración latitudinal. Hay como 8 especies de patos que vienen de los Estados Unidos cada año. Entonces, las aves acuáticas son muy abundantes en algunas zonas en la época de la migración. ¿En qué zonas? En los valles interandinos, en los llanos y en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hay grandes cúmulos o grupos de aves acuáticas. Hay que tener en cuenta como una cosa muy básica es que los zambullidores pertenecen a una familia que no son ni parientes de los patos, que son 3 especies y eran 4. En esa familia es donde está la única especie de ave extinta en Colombia, que es el zambullidor cira o zambullidor de tota. Y patos sí tenemos, hay casi hasta guías completas de patos, como 30 especies de patos distintos, y hay patos súper raros que no se han vuelto a ver. Los patos son de las especies de aves o de las familias que han decrecido muchísimo las poblaciones. Todas las especies de patos han disminuido muchísimo porque han sido fruto muy grande de la cacería y de la destrucción de los hábitats, porque usualmente la gente deseca las lagunas, que es donde se quedan los territorios con más limo para cultivar o para tener pastizales para ganadería. Sergio, dicen, Israel pregunta, ¿cuál considera que sería la mejor parte de su profesión? La mejor parte de mi profesión es que tengo amigos en todas partes y que he recorrido toda Colombia casi. Me faltan solamente 2 departamentos para darle la vueltica completa como el Big Deer. Eso es muy agradable eso que uno conoce muchas zonas de Colombia, pero más que el 99% de la gente y que uno tiene conocidos y personas y amigos en todas partes. Pablo Reyes dice, me cuenta mi papá que a finales de los 60 llegaban paticos canadienses a los lagos de la UIS. ¿Todavía se ven? Eso no Sí, lo sé. existen unos patos que le dicen el pato zumbador, que es el pato, se me olvidó, mira, es un patico que es aliazul, le dicen también barraquete, que es el pato como más cosmopolita en los patos, porque hay patos especialistas de páramo, pero hay otros, este pato es especialista de las zonas bajas y medias, y es de los que más cazaban en los 70s en la zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es el pato como que uno más ve, pero ya no ve en cantidades muy grandes. Dice Pablo que lo llamaban PCC.
No, ese es otro. Acá. El PCC es el patico ese de pico rosado que vuelan en la noche, que se le dicen también picingo, o pato guire, que se llama Dendrocinia autumnalis, que es un pajarito que es colombiano, no es migratorio, latitudinal, no es endémico, pero el otro que cazaba mucho la gente es el que le dicen pato zumbador o barraquete, que viene de los Estados Unidos cada año y tienen un espejo azul en el ala. Y vuelan súper rápido, por eso también eran cazados, porque era todo un reto de dispararles. Y dice pato zumbador, porque ellos cuando pasaban, a veces zumbaba al aire, como hacen algunas tórtolas cuando estamos pajareando unas torcasas que pasan y suena al aire. Dice Milton Romero, ¿qué técnica usar para iniciarse a pajarear? Muchas fotos en campo y luego realizar identificación por la tarde, noche o fotografiando e identificando con la guía. Qué buena pregunta. Tomar fotos no es una actividad para usted aprender de aves. La gente piensa, como él está preguntando, y mucha gente al principio lo hace, es tomar y tomar fotos y después salir a identificar. Usted no va a aprender de pájaros. Y ojo a eso, que ustedes hacen el Global Big Day y hacen conteos navideños y el October Big Day. Lo peor que usted puede hacer es eso. Por eso, digamos, Caldas ha decaído en el tema de las aves, porque ponen unos personajes que son fotógrafos a dirigir los grupos de observación de aves y en vez de ver 150 especies que debieron haber visto en el día, ven 30 porque se la pasaban tomando fotos. Cuando un fotógrafo va en un grupo de observación de aves, en el caso de un Global Big Day o de un October Big Day, debe estar ayudando a tomar fotos de especies que no están fácilmente identificables porque la gente no tiene la suficiente experiencia o porque el ave no está muy cerquita, cosas por el estilo, pero no es tomando fotos para identificar, no. No, con eso, porque la cámara puede ser una herramienta negativa, sobre todo para estos eventos como los Global Big Days. Entonces, uno tiene que ir a estudiar ante las aves que son posibles de ver en la zona, pero si a usted le gusta la fotografía, también tiene que saber de aves porque no puede salir a tomar todas las veces el azulejo a todos los sitios que va por Colombia. ¿Cierto? Uno tiene que también que tener una lista de aves y cuáles son las de interés para observar aves, para tomar fotos, perdón, porque es que hay aves que no se ven. Los cucaracheros para tomar fotos son súper difíciles. Los cucaracheros o los hormigueros, Chamiceros, sí, los hormigueros, los chamiceros, chamiceros los también. fornáridos también son súper difíciles. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también cuando uno va a guiar. ¿Qué se ve? Las cotingas, los trogones, los quetzales, los colibríes, los tráupidos. Hay animales que casi no se ven. Hay algunas personas aquí que yo creo no saben qué es un Global Big Day o un October Big Day. Un Global Big Day es un ejercicio que se hace el primer sábado de mayo desde hace como 12 años. Es una actividad desarrollada por la Universidad de Cornell para, a través de, eso se llama ciencia ciudadana, ubicar las aves del mundo donde están. Entonces, ya dije que los Global Bill Days son el primer sábado de mayo y desde hace como 2 o 3 años se está haciendo un October Big Day, que es en octubre, se hace otra competencia de estas que son 24 horas al que más especies de aves identifique. Ahí me habló alguien que también existen los censos navideños. Los censos navideños ya no son de la Universidad de Cornell, sino que son de Audubon, que es una otra entidad grandísima en el mundo de las aves, y ellos quieren contar las poblaciones y los individuos. No es cuántas especies hay, sino cuántos pajaritos de cada especie. Entonces se saca como una semana, como quien dice, el conteo navideño. Usted escoge cuando lo quiere hacer entre el 15 de diciembre y 5 de enero. Y son 24 horas haciendo el censo de las aves, contando todos los pajaritos que se vean y se oigan, contando los individuos. En el Global Big Day, en el October Big Day, lo que prima son las especies, no se cuentan los individuos. Y existen otros también que se llaman los conteos de aves acuáticas, que son como quien dice en febrero y en julio. No los tengo muy claro porque yo poco le echo a eso, como 2 o 3 veces nomás. Pero existen pues como esas 3 clases de censos. Ahora hay otras cosas que se ven muchísimo, es la migración de las aves rapaces, que cruzan mayoritariamente por Colombia, bajando como en la última semana de octubre mayoritariamente, que es una semana que es bastante nublada,
pero hay papers que hablan de 2,5 millones de individuos de 10 especies de aves rapaces que pasan por Colombia, que vuelan en el día, no madrugan, no aletean, usualmente no se alimentan y vuelan sobre las montañas únicamente. Y ya existen otras migratorias que son los paseriformes, que son 69 especies de aves de 9 familias que vuelan en la noche y se alimentan en el día y usualmente también vuelan únicamente sobre las montañas, que son todos estos pajaritos chiquitos que les decimos reinitas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre las migratorias? ¿De cuándo a cuándo están en Colombia? ¿Por qué viajan? Sobre sus cantos. Las aves migratorias son de 3 tipos. Migratorias horizontales, que ya hablamos de ellas, que son las acuáticas. Migratorias altitudinales, que son las que suben y bajan en la montaña buscando comida, como hacen los frugívoros o los loros o los colibríes. Y cuando en el mundo de las aves usted habla de migratorias, usualmente se está refiriendo a aves migratorias latitudinales, las que vienen de otro hemisferio, cambiando el sitio de reproducción por otro sitio, huyendo del invierno de su país de reproducción. Entonces hay aves migratorias boreales y aves migratorias australes. La mayoría de las aves migratorias que vienen a Colombia son migratorias boreales, que son como 155 especies, en comparación como con las 133 especies que vienen de la parte austral. Entonces, ahora que estamos en las Navidades ya casi, están los Estados Unidos y Norteamérica casi toda en el invierno. Es completamente lo opuesto en el cono sur. O sea, ahora estamos en pleno verano en Argentina y Chile. O sea, época de reproducción de las aves. Cuando en los Estados Unidos está en verano, que es junio, julio y agosto, en el cono sur, en Argentina y Chile, por allá abajo, está nevando. Entonces, las migratorias boreales, que son las que vienen del norte, vienen a partir de agosto, septiembre, octubre, vienen hasta diciembre y se quedan hasta marzo o abril, que es la migración de las cuaresmeras, que es la migración de otoño, cuando ya va a empezar cuando ellas suben a buscar el verano de Estados Unidos, y en ese momento llegan las del invierno, las australes, y hay veces se traslapan, eso es muy escaso, pero se puede ver que hay aves del norte y del sur al mismo tiempo en un mismo territorio. Entonces hay nocturnas, muchísimas nightjarts y nighthawks que se ven, que hacen migración. Esas son como las más abundantes, además de las rapaces, que se dice que son como unos 5 millones de individuos, como de 3 familias ahí, porque ahí están los catártides, que son los gallinazos que no son rapaces, pero se consideran aves rapaces en el tema de la migración. Los falcónide, que varios tipos de halcones, y vienen algunos tipos de águilas también en la migración, como es el caso de Buteo platipterus y Buteo swainsoni, que son los más numerosos en la migración. Entonces estas rapaces, como les decía ahorita, no madrugan, solamente vuelan sobre las montañas porque ellas utilizan las corrientes de aire caliente que son ascendentes, como hacen los parapentistas, y a medida que empieza la migración, la mayoría son Buteo platipterus, en la mitad de octubre son Buteo platipterus y Buteo swainsoni, y al final de octubre la mayoría son Buteo swainsoni, pero pueden venir ahí enrolados también el águila pescadora, que es de otra familia propia, que es el águila pescadora, no pertenece a la familia de las águilas, que se llama en inglés osprey, está sola en su familia, también viene por Colombia. Tenemos 2 subespecies de esa águila porque hay una de manera permanente en Colombia, en nuestras costas, y otra que viene, una prima hermana que viene de Estados Unidos cada año. ¿Qué ataca las aves migratorias, sobre todo las boreales, que son las más numerosas? Que ellas vienen en las épocas de los huracanes. Entonces, los huracanes pueden ser una gran amenaza contra estas bandadas de aves. Y otro tema son las ventanas de los edificios. Los gatos son como los mayores enemigos de esta migración. ¿Qué se te ocurre más de las migratorias? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuánto se demoran viajando? ¿Cuentan cuánto? Depende. Ujú. Depende porque hay pajaritos que son capaces de volar 800 kilómetros en un día. Hay pajaritos que pueden volar día y noche 5 días, aún siendo una reinita. Y hay pajaritos que duermen en el día
comen y en la noche vuelan, como son los paseriformes, que ya había dicho yo que son 69 especies de 9 familias. Entonces, los gavilanes vuelan más o menos unos 400 kilómetros cada día, porque ellos no vuelan, sino que flotan y suben con la térmica y de ahí se clavan a otra térmica y no aletean. Entonces, hay muchas variaciones. De estas migratorias latitudinales, hay unos que se llaman, se me olvida el nombre, son como las tijeretas blancas. Ellos van de polo a polo cada año, o sea, hacen 44.000 kilómetros de migración. Es el ave que hace la migración más grande en nuestro hemisferio. Y ellas no se reproducen acá. Ellas se reproducen. Usualmente ni se reproducen ni cantan, ¿no? Porque el canto Sí, es parte de la reproducción. eso me lo enseñaste, sí. No son muy vocales. Ajá. ¿Qué pasa? Que uno muchas veces ve cada ciertos años, poquitos, 3, 4, 5 años, un artículo científico dice, primer registro de la reinita de Wilson anidando en Colombia. Y es unos que se quedaron por ahí, armaron su fiesta y tuvieron sus bebés y se quedaron. Eso se ve. Así no sabía, Claro, mira. existen y sacan un artículo científico. Entonces, digamos, hay un gallinazo de cabeza roja en Colombia. En la familia Catártide está el cóndor, el rey de los gallinazos, el gallinazo negro común, y hay 3 gallinazos que tienen la cabeza de color, que son del género Catartes, que es la Catartes melambrotus de cabeza verde, Catartes burrovianus de cabeza naranja y Catartes aura de cabeza roja. La Catartes aura tiene poblaciones permanentes de Colombia y poblaciones que vienen de los Estados Unidos en la migración. Estas Catartes tienen algún dimorfismo. Hay una que tiene una tiara blanca en la cabeza y la otra no la tiene. Usualmente cuando existe 2 especies diferentes de la misma especie, obviamente son diferentes subespecies. Entonces, ¿qué significa eso? Que el segundo apellido es distinto. Tienen el primer apellido que es el epíteto específico a la especie igual, que es aura, Catartes. Había dicho yo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque tenemos en el reino de los gallinazos, los otros 3 son género monotípico, o sea, el cóndor que se llama Vulture gryphus, solamente hay un Vulture en Colombia, que es ese. Entonces el género Vulture es exclusivo, solamente tiene uno. El Coragis satratus, que es el gallinazo negro, solamente existe un Coragis para Colombia, entonces es un género monotípico. Y el otro que es el rey de los gallinazos, que es el Sarcorramphus papa, también es género monotípico. Solamente existe un Sarcorramphus para Colombia. Entonces, el águila pescadora, les conté ahorita, Pantheon alietus u osprey, tiene población permanente en Colombia, o sea, es una subespecie diferente a la que viene de los Estados Unidos. Y esa águila pescadora existe también en Europa y estuvo muy amenazada de extinción, o sea, ver esa ave era pues una cosa súper rara. Entonces yo estuve una vez en la Feria de Londres, que es en un potrero por allá en un humedal en la mitad de la nada, que es la feria más grande del mundo, y vieron una águila pues y casi se desmayan, y yo estoy acostumbrado a ver eso en esta zona, creo que todos los días, en el lago de Chinchinabo, en el Magdalena Medio. Bueno, dudas, preguntas, Sergio, sugerencias. ¿las aves se cruzan entre especies? A ver, ¿Se reproducen? eso existen, lo que se llaman los híbridos, que son Ujú. cruces interespecíficos, pero son de la misma familia. Oye, no es que uno vea como cruzándose pues un canario con un loro, no. No es posible. No, pero en el mundo de los humanos sí se ve. Sí. Como el cuento del costeño que no lee Playboy sino fauna. En los animales eso no existe. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, existe como unas 7 especies de reinitas híbridas, que en Colombia existe naturalmente, que yo sepa, como en 2 familias. En la familia de los Ramphocelus, los pico de plata, hay Sí. cruces interespecíficos de Ramphocelus flamígeros con Ramphocelus dimidiatus, Bueno, con Ramphocelus ahora acabo de tener en igueronotus. cuenta, estoy en dilema existencial porque creo que llegamos para el domingo y para el domingo pues puedo hacer lo que venga. Y mañana pues Daniel, empezamos mejor las estadísticas. Ahora, Jason, no sé Daniel. si es para el domingo, en fin. Mira, Bueno, si ya les puedes pido al bloquear el profesor sonido ahorita que del... me responda, le pregunto bien y ahí miramos. Loquita, a ver. Ujú.
¿Ya? Estamos hablando de los cruces de interés De los específico. cruces, sí. Que entre Fíjate que Ramfushellus, entre los había un números, caso de Ramfushellus, y tengo entendido que hay un colibrí en Bogotá también, ¿no? El de Monserrate. en Monserrate hay un colibrí, hay otro colibrí también en la reserva Rojitama. En los 169 especies de Colombia hay un colibrí que solamente se tiene razón de él por una piel, que se llama el Eliangelus zuzi, que es un colibrí azul, capturado como en 1800, donde solamente dice pieles de Bogotá. Nunca se ha visto en ninguna parte, ni saben dónde se ve, ni nada. Y hace unos años, poquitos, como 4 o 5 años, apareció en Arcabuco, Boyacá, un colibrí azul muy parecido, y pensaron que era como la reaparición del Eliangelus zuzi, y resulta que era un híbrido de otras dos especies. Entonces eso ya he visto como 2 casos en Colombia. Y existe también como cruces entre manaquines, como el caso de los manacus y los Los manacus vitis. saltarines. Los saltarines también hacen cruces interespecíficos, y las cetofagas. Los 7 híbridos que hay en los Estados Unidos son cruces de cetofagas. O sea, así se da eso. Yo he visto, por ejemplo, en campo algo muy raro. He visto arrendajos copulando con sus primos mayores, con oropéndolas. Usualmente ellos anidan en el mismo árbol, anidan, por ejemplo, en árboles que tienen tamaño medio y tienen avispas. Ahí siempre hay Saurocolius y hay Cassicus chela. Entonces hemos visto alguna vez Cassicus chela copulando con Saurocolius. Lo que no hemos visto pues son hijos, pero sí hemos visto como esa cosa tan rara. Mira, María Alejandra pide que por favor escribas el nombre del colibrí que solo se ha logrado ver 2 veces. Eliangelus es con H y con G. La G en latín, la G con E y la G con I es como si fuera una Y. Eliangelus y el apellido, como diríamos, o epíteto específico o especie, es Susi, las 2 con Z y la I con Y. ¿Qué más se te ocurre? Así, No, María Alejandra, yo creo que así es que se escribe, sí. no sé si alguien más tenga alguna duda, si ya se quieren ir a descansar. Dudas, sugerencias, comentarios. Bueno, creo que... Yo quiero contarles una cosa que aprendí hoy. Cuando uno habla de aves, todo el mundo piensa que el cóndor es el ave más grande del mundo. Y estamos lejos de la realidad. Es la 8ª ave más grande del mundo. Existen 7 aves marinas adelante de él. El cóndor tiene una envergadura de alas de más o menos 3 metros. Pero hay aves marinas con envergadura hasta de 3,70 de ala. Entonces el cóndor no es el ave más grande pues que existe en el mundo. Está lejos de estarlo. Juan Felipe, ¿en dónde andará para que le quite el volumen a esta persona que cada rato interrumpe? Cindy Calderón dice que si el avestruz es la ave más grande. Cindy Juan Calderón dice que el Felipe. avestruz es la ave más grande, no voladora. ¿Cierto? Existen los avestruces, los casuarios, los ñandúes, los emúes, que son aves terrestres muy grandes, pero estamos hablando desde envergadura de ala, ¿no? Bueno, Entonces, creo yo que ya podemos retirarnos, irnos a descansar, darle gracias especialmente a la universidad por abrirnos este espacio para compartir, esperamos que al público que nos acompañó hubieran quedado motivados, entusiasmados, con la posibilidad de engancharse con esto de las aves, que es un mundo realmente maravilloso, mágico. Va a quedar la grabación. La universidad manifestó que después cuelga todas las grabaciones de este ciclo de conferencias en sus portales, entonces ahí lo podrán consultar. Sergio, Claudia, por último, muchísimas gracias a ti. quiero recordarles mi teléfono por si tienen alguna duda, que si quieren conseguir unos binóculos, un libro, que si quieren que hagamos un curso de aves, que si algo les quedó como coja la información. Por Es supuesto. el 310-422-1883.
Lo único Ya es te que lo no me vayan a, escribimos. que no me vayan a decir don, porque no me alcanza la cédula para eso. Ya te lo Pero ha sido un escribimos. placer haber estado con usted, doña Claudia, a los de la UIS, a esta cantidad de gente que se aguantó tanto tiempo en esta charla tan larga, pero fue con el mayor gusto. Nos estaremos viendo en el camino. Y doña Claudiña, eso estamos hablando. Tocaba aprovecharte y sacarte el jugo al máximo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Y bueno, bienvenidos cuando quieran visitar nuestra reserva. Estamos muy cerca y los brazos abiertos para recibirlos. Chao, Sergio. Feliz Chao, chao, que Feliz estén bien, noche que para descansen. todos. Que descansen.